nuevo, juntos, jueves, reunión de oración, meditación, para adentrarnos en esa esfera del Señor, de su presencia y del diálogo entre Él y nosotros. Qué hermoso. Entrar en ese espacio de la presencia de Dios para dialogar, para hablar, para estar con Él, aunque sea en silencio, porque ya sabéis, a veces no sabemos cómo expresar, pero Dios siempre lee nuestros pensamientos. Mirad, todos afirmamos que creemos y esto hay que entenderlo, porque en el fondo necesitamos un referente para hacerlo. ¿Por qué crees tú? Oh, yo creo porque Dios me habla a través de la naturaleza. Yo creo porque el Señor me ha bendecido mucho. Yo creo porque todo me sale bien en la vida. Yo creo porque me ha sanado, he visto su mano en mi vida. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Cuando no lo encontramos en la naturaleza. Cuando Él no actúa de manera como nosotros queremos. Pues hay que seguir creyendo. Hay que seguir buscándolo. Porque nuestra fe no debe nunca de basarse en algo físico, ni siquiera, y permitirme que lo diga de esta manera, espiritual. Hay que creer en contra de toda evidencia, porque esa es la fe verdadera. En Mateo 11, 20 y 24, el Señor nos avisa, cuando habla de Cafarnaún, que es las consecuencias de nuestra falta de fe. Y como nos enseña el estudio teológico de la carta a los Hebreos, o el tratado a los Hebreos en el 11.6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ejemplo de fe lo tenemos con Abraham, por ejemplo. Y cómo no, con Jesús. Jesús es el principio, el origen y el consumador de la fe. Interesante, ¿verdad? ¿Cuál era la fe de Abraham? Tenemos en Romanos 4:18 una expresión magnífica. En según qué versiones está traducido de una manera y en según qué otras está traducido de otra. En 4:18 dice, estoy en 5, me he equivocado, vamos al 4, aquí 4:18, dice, esperando, está hablando de Abraham y de la promesa que recibió, dice, esperando incluso cuando parecía cerrado el camino de la esperanza. Creer contra toda esperanza. Y Abraham creyó a Dios y que se convertiría en padre de muchos pueblos. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido, así será tu descendencia. Y sigue el texto, y no vaciló en su fe, no dudó en su fe, aún siendo consciente de que su cuerpo carecía ya de vigor, porque tenía casi 100 años, y de que el seno de Sara era ya incapaz de concebir. Lejos de
hacerle caer en incredulidad, la promesa de Dios robusteció su fe. Y después sigue algo que realmente yo quisiera ver. Antes, Pablo había dicho en el capítulo 3, si es cierto que algunos no creyeron, pero ¿eso qué importa? ¿Acaso su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? Dice, de ningún modo. Dios es fiel, aunque el ser humano sea infiel. Lo dice la Escritura, tus palabras pondrán de manifiesto que eres fiel y en cualquier pleito saldrás vencedor. Abraham recibió la palabra de Dios. Abraham escuchó la palabra de Dios. Abraham conoció la palabra de Dios de primera mano, pero solo su fe contra toda esperanza, evidencia, certeza de garantía, fue lo que la garantía era Dios, garantizó la salvación y el ser declarado justos. Sí, hermanos y hermanas, el punto final y central fue la fe. Contra toda evidencia. Siempre hay testimonio del Señor, un testimonio externo, pero la respuesta siempre ha de ser interna. Y además, insisto, contra toda evidencia humana. Una vez lo dije, aunque se me demostrase incuestionablemente que Dios no existe, yo seguiría creyendo en Él. O es como dice el profeta, aunque en los prados no haya ni vacas ni ovejas, yo seguiré confiando en el Señor. Porque la evidencia de que somos bendecidos no es lo que nos salva. Muchas personas alegan, es que el Señor me ha bendecido, es que el Señor me ha dado esto, es que el Señor me ha hecho hijo o hija suya, es que el Señor tal. Y es verdad. Es una prueba de que hay salvación. Pero la salvación no depende de que seamos o no, reconozcamos o no la bendición. Repito, la evidencia de que somos bendecidos no es lo que nos salva. La evidencia de la creación y sus maravillas no nos salvan. Lo que nos salva es Cristo. Y Cristo pide de nosotros una confianza total en el Padre, pase lo que pase, veamos o no veamos, escuchemos o no escuchemos, sintamos o no sintamos. Por eso he dicho muchas veces que el convencimiento de ser salvo no es lo mismo que la conversión para ser salvos. Tengamos o no certeza, dudemos o no, seamos lo que seamos, confiemos en el Señor, siempre aunque no veamos lo que hay delante. Abraham creyó contra toda evidencia. Él era de casi 100 años y la matriz de Sara estaba muerta. Y eso se le contó por justicia, porque si para nosotros hay cosas imposibles,
no para Dios o no con Dios. Hermoso detalle de esta versión. Y esa fe, don de Dios y aceptada, acogida por nosotros, es precisamente la garantía, y subrayo garantía, y no es algo físico, ni visible, ni demostrable, de las cosas que esperamos. Y es además la certeza de las realidades que no vemos, nos dice Hebreos 11:1. Así que cuando veamos el camino cerrado, cuando sintamos que no hay nada que demuestre la presencia de Dios, cuando pensemos que nuestras oraciones quedan en el vacío, cuando creamos que no creemos, confiemos, creyendo todo lo contrario de lo que nuestro ser nos enseña. Saltemos al vacío, hacia lo que no vemos, con la certeza, la seguridad de que Dios nos va a recoger. Que el Señor nos bendiga esta noche, que el Señor nos guarde y que su misericordia nunca deje de guiarnos en esta vida. Amén.